Gracias por continuar en sintonía. Estoy conversando con Luis Soto Pirela, profesor y exdirector nacional de comunidades educativas del Ministerio de Educación, y Freddy Pérez Mogollón, él es profesor y abogado. Anteriormente estaba el planteamiento de la inclusión de los consejos comunales en las decisiones de las unidades educativas, que es donde entra la polémica. Yo le pregunto en este momento, quisiera que me respondiera el abogado, ¿qué pasa con entonces la participación de los educadores, de los padres y representantes, de los directores y de esa sociedad de padres y representantes creada también con un peso jurídico importante para tomar decisiones dentro de la unidad educativa? Sí, buenas tardes. Realmente la resolución 058 es una resolución, un acto administrativo de efecto general que fue promulgada por el 16 de octubre del 2012. A pesar de que la red de padres y representantes intentó, y de hecho lo hizo, introdujo un recurso por ante el Tribunal Contencioso Administrativo, solicitando una medida cautelar para que se suspendiera la aplicación de esa resolución, pues el Tribunal Contencioso argumentó de que, y sentenció de que era una resolución viable por cuanto estaba dentro del espíritu del artículo 20. Y si tomamos en cuenta el artículo 6 de la Constitución, que me habla de una participación, pues ese es el sentido, que en principio no es malo, pues, que la comunidad participe en la educación. El problema es que son los elementos tendenciosos que existen detrás de eso. Realmente la escuela deja de ser el núcleo del quehacer educativo para constituirse en el núcleo del quehacer comunitario, y a la inversa. La comunidad viene a ser entonces pues el núcleo del quehacer educativo. Entonces allí hay una situación un tanto extraña, ¿no? Porque a pesar que es un acto administrativo aparentemente legal, porque cumplió con los procedimientos, es una resolución que tiene muchas fallas de técnica jurídica, está muy mal redactado, existen una cantidad de términos allí que no se le da una explicación clara. Habla, por ejemplo, el artículo 7, se tomarán decisiones en la asamblea por consenso de la mayoría. Uno se pregunta, bueno, ¿o es consenso de mayoría? Cosas como esta. Pero, bueno, vamos a admitir que realmente se aplicó y no se cumplió con el artículo 139 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que establece que todo acto administrativo debe ser consensuado, en la cual las personas a las cuales va dirigido participe. Aquí no participó nadie. De hecho, fue una resolución sacada de las manos del ministerio, se planteó, se produjo, e incluso yo en el 2006, recuerdo yo que me hicieron una entrevista, el diario El Impulso, y yo planteé de que la nueva Ley Orgánica de Educación, si pudieras ponchar acá, iba a acabar con la meritocracia docente. Y de hecho, entre los planteamientos, yo argumenté que había una serie de actos administrativos que iban a complementar la ley, como por ejemplo la resolución 058, porque tenía conocimiento ya que venían algunos actos que de alguna manera iban a conspirar contra la meritocracia docente. Pero vamos a dejar a un lado de que realmente la resolución tiene carácter legal. Pero ¿de dónde viene eso? Bueno, eso viene de referéndum de referendo a la constitucional del 2007. Si uno lee o uno toma la molestia de leer el artículo 70 y el 184, se va a dar cuenta que entre las propuestas del gobierno era transferir todas aquellas atribuciones del poder público, bien sea estatal o municipal, a las instancias comunales y populares. Eso se le dijo que no. Sin embargo, por vía legislativa, el gobierno nacional ha ido implementando lo que es la construcción del Estado comunal. El 136 de la 39 de la Constitución establece 5 poderes públicos nacionales: ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano, electoral. Bueno, el gobierno estaba implementando otro poder, que es el poder popular. ¿Con qué intención? Para crear el Estado comunal. Ese Estado comunal está vaciando de atribución y competencia al Estado constitucional. Por eso uno se queda sorprendido cómo uno ve cómo se sacan leyes orgánicas. Por ejemplo, en el 2010 se sacaron 8 leyes orgánicas, todas tenían que ver con el poder comunal.
Abogado, disculpe que lo interrumpa, porque creo que parte del temor de la sociedad, de los representantes, es que el Consejo Comunal tenga poder absoluto ante las decisiones a tomar dentro de la unidad educativa. Esto es posible, es decir, si el Consejo Comunal decide cualquier cosa referente a la unidad educativa, la sociedad de padres y representantes, los directores, los educadores pueden oponerse o la última palabra la van a tener los consejos comunales. ¿Eso está estipulado, está explicado dentro de la resolución? ¿Cómo no? Recordemos que el 350 de la Constitución establece la posibilidad que nosotros rechacemos todos aquellos valores que vayan en contra precisamente de los derechos humanos. Y hay 3 normas de carácter supraconstitucional que yo creo que, que el gobierno no se ha paseado por allí. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se promulgó el 10 de diciembre de 1948, establece taxativamente en el artículo 26 lo siguiente: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darle a sus hijos. Eso es una norma supraconstitucional, que está por encima de la Constitución y que los estados que suscribieron esa declaración están obligados a cumplirla. Pero no solamente eso, la Declaración de los Derechos del Niño, que se promulgó el 2011 del 59, dice, son 10 principios, y por favor búsquenlo, léanlo. El principio 7 y el 10. El 7 te dice, el interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. Dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. Y el 10 te lo dice más claro, el niño debe ser protegido contra la práctica que pueda fomentar la discriminación racial, religiosa, política o de cualquier otra índole. Debe ser formado en un ambiente de comprensión, tolerancia, paz y fraternidad. Pero adicionalmente hay otra, que es la Convención de los Derechos del Niño, promulgada el 2 de septiembre del 89, que dice, el artículo 14, los estados partes respetarán la responsabilidad, los derechos y los deberes de los padres en la formación de sus hijos y en el ejercicio de sus derechos conforme a la evolución de sus facultades. Eso implica que hay normas de carácter supraconstitucional que le dan un derecho preferente a los padres en cuanto a la formación de sus hijos. Hay otro punto importante y quiero aprovechar de tocarlos todos porque el tiempo es rápido en televisión, es el tema de la colección bicentenaria que ha creado tanta polémica. ¿Realmente esta colección, estos textos, y esto quisiera que me lo contestara el profesor Luis Soto, están buscando ideologizar a los estudiantes? Y si es así, ¿por qué? Bueno, indudablemente que sí, porque los textos, bueno, aquí están los ejemplos, tenemos los textos en la mano. Cualquiera de los libros, inclusive incluyendo los de matemáticas, que si nos ponemos a comparar o a relacionar la matemática con la historia, o con la geografía o con cualquier otra estructura, pues a veces no encontramos mayor concordancia. Sin embargo, allí, por ejemplo, ellos no pierden oportunidad para plantear cualquier problema matemático, el tema de los consejos comunales. Que tomaran los textos porque es importante mostrarlos. Por ejemplo, aquí está uno. Exacto, tengo entendido que tienen algunos ejemplos también. Sí, como no, ya lo tenemos. El matemática, por ejemplo. Okay. Vamos a ver aquí, tú que veíamos hace un rato, un problema de matemática, de un caso de un consejo comunal en el estado Zulia. Aquí está, ¿no? Buscando las medianas. Fíjate, matemática. Okay. En el sur del lago de Maracaibo, el INTI, el Instituto de Tierra, distribuyó tierras entre varias comunas. Daniela, Gilma y Sigmena son 3 de esas comuneras a quienes les adjudicaron tierra y cada una de ellas tiene su respectivo sembradío. Fíjate todo el texto introductorio para plantear un problema matemático. Recuerden que históricamente estudiamos matemáticas. Juan y Pedro tienen, Juan tiene 5, Pedro tiene 3, ¿cuánto suma el total entre Juan y Pedro? Planteamiento. Pero aquí se ve la insistencia, se ve la introducción, se ve la intención del redactor. Porque y lo certifico porque yo estuve también hace poco que estuvimos conversando, revisando el texto y sí vi la particularidad de que muchos de los ejemplos, de los ejercicios hacen referencia a las comunas.
Pero si bien es cierto que hay una parte de la población que está en total desacuerdo con la implementación de estos textos, hay otra parte que no le ve ningún tipo de problema. ¿Por qué sería un problema que en estos ejercicios se implemente la palabra comuna? Esto me lo va a responder cuando regresemos de este corte comercial. Ya venimos con más de Marcando Pauta.